Estamos conectados ya, Ramón. Bien. ¿Por qué? Por fin. Hoy no nos va a pasar nada como lo que nos pasó la vez pasada, porque hoy la señal va a estar al 100%. Esperemos. Igual resulta que hoy falla por mi lado. ¿Quién sabe? No va a pasar. Bueno, ya empezó gente a conectarse, entonces quiero darles la bienvenida nuevamente a esta transmisión. Quiero darles las gracias a todos los que se conectan, que están ahí pendientes. Por segunda vez. Por segunda vez. Y quiero darle las gracias también a Odette Ferré, Arts and Culture Management, y especialmente a nuestro invitado que por segunda vez viene a este intento de entrevista, Ramón Gener. Bienvenido. Muchas gracias. Ya lo sabes, que es un placer para mí estar contigo, o sea que encantadísimo de la vida. Bueno, para los que no saben y se acaban de conectar, la vez anterior el internet de mi casa o de mi zona falló, entonces tuvimos 10 minutos de conversación y quedamos en el mejor momento y no pudimos terminarla, pero hoy sí vamos con toda, Ramón. Vamos allá. Bueno, voy a contarles un poco acerca de la vida de Ramón. Él es músico, humanista y escritor, licenciado en Humanidades y Ciencias Empresariales, estudió canto y piano, un gran cantante además, él dice que no. Es barítono, dejó el canto e inició su etapa como divulgador musical en diferentes medios. En 2011 empezó su carrera en televisión como conductor del programa Ópera en Texanos. Más tarde dirigió y presentó en 2015 This is Ópera y This is Art entre 2017 y 2018 y 200 Una noche en el Prado, maravilloso, en el 2009. Programas increíbles de los que vamos a ir hablando más adelante. Ramón, retomemos ese tema que dejamos inconcluso en el intento de entrevista anterior y volvamos a contar un poco acerca de ese gusto musical, de ese gusto por las artes, de eso que viene con seguridad desde la cuna y esa educación que la familia te inculcó. ¿Cómo recuerda ese niño Ramón Gener iniciándose en todo este campo de las artes? Me gustaría hacer una previa a esto que preguntas. Discúlpame, estoy haciendo ya un paréntesis sin ni siquiera empezar. Estoy haciendo ya una parte y ni siquiera he empezado. No, pero si bien es cierto, como muy bien dices, que mi mamá ponía música en casa, que me despertaban con las Valquirias, que desde pequeño a los 6 años me llevaron al conservatorio, que la música siempre estuvo presente en mi vida y que a pesar de que yo la fui dejando, ella siempre me fui persiguiendo y que la vida siempre me dio la oportunidad de volver y de estar en contacto con ese mundo. Si bien todo eso es cierto, me gustaría también, para las personas que nos estén escuchando, porque a lo mejor uno dice, oiga, pues yo... No, ya. Que yo, en mi casa, pues es que, o sea, nada, ¿no? O sea, yo no he tenido nada, ¿no? Sí me gustaría poder decir que hay una cosa en la que yo creo muy firmemente y es que todas las personas que están destinadas a hacer clic van a hacer clic en algún momento, independientemente de si en tu casa pues resulta, porque claro, imagínate, yo tengo dos hermanas mayores, mis 2 hermanas mayores pasaron exactamente por lo mismo que yo y naturalmente tienen una educación, tienen todo un background cultural, pero se dedican a otras cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, a lo mejor hay muchas personas que tuvieron mucha suerte, que tuvieron un entorno que les cultivó. Y eso es una suerte, sin duda, pero a lo mejor hay otras que no tuvieron esa suerte, pero a pesar de que no tuvieron esa suerte, si todas esas personas que a lo mejor ahora nos están viendo tienen ese algo dentro, tienen ese gusanillo dentro, ese de yo creo que aquí hay algo, en algún momento llegará ese algo, en algún momento harán clic y en algún momento dirán, tate, aquí hay tomate.
este es mi camino. No sé si se entiende la idea. Es claro, y creo que nos pasa a todos. Tenemos una sensibilidad y a medida que vamos descubriendo el mundo, pues Eso nos es. vamos sensibilizando con ciertas cosas más que con otras y por eso es que como que se descubren delante de nuestros ojos unas cosas que las otras personas no ven. Exacto, porque tú Esa tienes una sensibilidad especial, estás atento a cosas que a lo mejor los demás no están atentos y entonces sabes que ahí hay algo. Y entonces de repente aparece un tipo como yo y hace cloc, 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 cloc. Oye, fíjate, entonces si yo puedo servir para algo ahí, pues yo me doy ya por completamente satisfecho. Porque al final es lo único. Yo lo único que puedo hacer es abrir puertas e invitar a la gente a pasar, a cruzar el umbral de la puerta y a descubrir mundos, ¿no? Pero en realidad es cada uno que se da cuenta de que al otro lado de la puerta hay un mundo que le está llamando, ¿no? Pero se dieron cuenta temprano que el gusto por el arte estaba ahí en Ramón. O sea, tus Sí, padres te apoyaron. eso de siempre, de siempre, de siempre. Mis papás me apoyaban muchísimo y siempre estaban detrás y siempre estaban muy con todas esas cosas. De todo, desde siempre además me encanta dibujar y, en fin, todo eso, ¿no? Siempre estuvo en casa. Y la inquietud de mi madre por el piano, por el conservatorio, por asistir al teatro, por ver teatro hablado y de prosa, pero también por ir al teatro de ópera, por ver los ensayos, por intentar entender el porqué del canto, y todas esas cosas, claro. Es un regalo incalculable que a uno le dan, ¿no? Claro que sí. Y después llega una nueva etapa, la adolescencia. Ramón crece Sí. y Bueno, crece. llega un momento donde hay que enfrentarse también a ese conocimiento o a esas inquietudes y esa parte tan difícil que es enfrentarse al público y mostrar el talento y, digamos, ponerlo en la balanza y decir, ¿realmente me voy a dedicar a esto o no? Esta Exacto. prueba. Y en el canto lírico fue, yo creo que esa gran prueba, ¿no? Sí. Pararse frente a ese público en los escenarios, ¿cómo fue eso y cuánto duró y cómo fue ese aterrizaje y decir, no, tal vez no voy a continuar cantando, pero lo mío sí es la música y es el arte. Sí, fíjate que cuando estudiaba con Victoria Los Ángeles, ella un día me dijo, Ramón, hay cosas que yo no te puedo enseñar y necesitas un barítono, alguien como tú, alguien que sea de tu cuerda, alguien que cante tu repertorio, que te pueda enseñar una serie de cosas que yo como soprano no puedo enseñarte. Entonces ella me apuntó un nombre que se llama Jerzy Artish, que vivía en Varsovia, así que yo cogí mis maletas y me fui a Varsovia, al Conservatorio Chopin en Varsovia, para estudiar con él, ¿no? Y cuando volví a Barcelona después de estudiar con él, unos años, bueno, yo empecé mi carrera y empecé a cantar y no estaba descontento de cómo cantaba y de cómo iban las cosas, pero llegó un momento en que me di cuenta que había algunas cosas, algunos intangibles, algunas cosas que no dependían de mí, que no iban a hacer posible que yo cantara como yo había imaginado cantar. Por ejemplo, yo puedo estudiar mucho, puedo saber italiano, alemán, francés, puedo hablar 1000 lenguas, puedo haber estudiado más piano, armonía, canto, técnicas, lo que sea, pero al final hay una cosa en la voz que es un intangible, que es el color de la voz, el terciopelo de la voz, el fraseo de la voz, la respiración de la voz. Hay una serie de cosas que tienes o no tienes. Entonces yo era una persona que no tenía una hermosa voz cantando. A pesar de lo que ya sé que la gente dirá, que no es cierto. Bueno, yo lo sentía así. Yo sentía que mi voz cantando no tenía el terciopelo que tenía que tener, no tenía la redondez, no tenía el color, no tenía los matices
no tenía las esquinas. La voz tiene un montón de cosas indefinibles, porque en la voz todo va a base de sensaciones, ¿verdad? Pero no. Y cuando eso pasó y me di cuenta de que no iba a ser, y cuando empecé a cantar con cantantes muy buenos a mi lado, y me di cuenta de cómo ellos hacían cosas que yo me di cuenta de que no iba a poder hacer, entonces decidí dejar de cantar y decidí dejarlo. Y fue muy duro porque cantar era lo que más ilusión me hacía en la vida. Aún hoy sería lo que más ilusión me haría en la vida, pero bueno, fue la decisión que la tomé un poco a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, y al final ahí se quedó. Pero fue un poco también de pronto esa sensación que tenemos todos o ese vicio que tenemos todos de compararnos mucho y de ponernos unos límites muy altos. Somos muy exigentes, ¿no? Sí. Fíjate que yo estaba cantando en el liceo y tenía en el Gran Teatro del Liceo y tenía un papel muy pequeñito, uno de mis primeros papeles, con un gran barítono de Dinamarca, danés, que ahora voy a decir el nombre y no va a conocer nadie más que los super frikis de la ópera. Se llama Bo Skobus. Es un señor que mide casi 2 metros, es una especie de Adonis y barítono como yo, ¿no? Y él cantaba, yo estaba con él en los ensayos y estuve hablando mucho con él durante toda esa producción. Y con él me di cuenta de que no iba a ser posible cantar como él. Y que por mucho que yo hiciera, había una serie de cosas que no dependían de mí, sino que dependían de mi naturaleza, que yo no iba a poder cambiar. Y entonces, bueno, en mi casa también, como era una educación muy teutónica, muy estricta, muy de disciplina, una de las virtudes o defectos que me enseñaron en mi casa era el perfeccionismo. Todo tiene que ser perfecto y si no, no lo hagas a medias, hazlo perfecto. Y claro, con esa cosa que yo había mamado de pequeño era, bueno, perfecto no va a ser. O sea, cantar perfecto no va a ser, primero porque es imposible y segundo porque está fuera de mi alcance, ¿no? Y sí, comparándome, en este caso concreto, comparándome con él y como te dije el otro día, cantando El Barbero de Sevilla, el aria de salida del Barbero de Sevilla, largo factor de la chita, largo, la, que es tan difícil, pensé, oh, Dios mío, esto me está superando. Y hay cosas que extraña de esa época. Extraño mucho los ensayos, extraño mucho estudiar las partituras para cantarlas. Ahora paso el mismo tiempo que antes delante de las partituras, sino más, mucho más, pero el antes estudiarlas para poder cantarlas, para poder llegar al ensayo, con la escena, con los colegas, ensayar la escena, ensayar con la orquesta. Todo eso es un mundo fascinante. Ahora es también fascinante en otra medida, puesto que, bueno, he descubierto que el hecho de poder estar con la partitura y poder estudiarla para poder intentar encontrar algo en la partitura que no haya encontrado nadie antes y poder compartir ese algo con los demás es también muy satisfactorio. Es distinto, pero también es muy satisfactorio. Hay gente conectada ahora y, por ejemplo, Patricia Ércole se refiere a ese momento donde estás tarareando un poco. Sí. Y podemos escucharlo cantar un poquito. Esa hora de esa época. Fíjate que en el canto, cuando yo digo que mi voz no era bonita cantando, si yo ahora canto cualquier cosa, yo qué sé, la ci darem la mano, la mi dirai di sì, que es el dúo de Don Giovanni cuando están tratando de seducir a Zerlina. Bien, si yo puedo cantar así piano,
mi voz no deja de ser bonita, que es la misma que yo tengo hablando. Pero otra cosa es cuando tú tienes que estar encima de un escenario de un teatro de ópera, tienes 70, 80 músicos a tus pies y tú tienes que impostar y tienes que empezar a cantar La Chidaren, y tienes que empezar a cantar de otro modo para que esa voz traspase todo eso. Tienes que impostar la voz y tienes que tener la voz aquí arriba y tener otro sonido y otra cavidad y otro tipo de resonancia. Entonces todo cambia. Y esa posición de la voz ahí arriba para que llegue al otro lado, hay personas que tienen eso, lo tienen de natural, tienen esa impostación, tienen ese lugar para poder cantar sin micrófono. ¿Bien? Y ese lugar a mí siempre me ha costado mucho de encontrar. De tal modo que cuando yo tengo que cantar La Chidaren la mano, mi voz deja de ser bonita porque ese no es su lugar natural, sino que tengo que estar buscando ese lugar. Mientras que si yo puedo hacer La Chidaren la mano, mi voz sigue siendo bonita porque puedo cantar como canta un cantante de micro. Es decir, sin tener que buscar todos esos lugares de resonancia, porque la resonancia ya está en el micrófono. No sé si me explico. Sí, pero frente a eso, entonces esos límites y esos grandes cantantes, ¿quiénes serían en la historia de Ramón Gener? ¿Cuáles son los que admira? Aparte de eso, ¿cuáles son los grandes compositores para Ramón? No, pero fíjate, claro, tengo cantantes que son modelos para mí, que son wow, ¿no? Pero que a lo mejor ahora les digo y la gente dice, bueno, ¿de quién hablas? Si yo me pongo a hablar de Giuseppe Giacomini o de Franco Corelli, a lo mejor la gente dice, ¿de quién habla este tipo? Pero bueno, vayamos a alguien muy conocido, hiper conocido, súper conocido, Luciano Pavarotti. Bien, si tú ves a Luciano Pavarotti, le oyes hablar, solo hablando, él ya tiene la voz en un lugar, tiene la voz en un sitio, ya tiene la voz aquí, tiene la voz aquí, de tal modo que él abre la boca y su voz está imposto, como dicen los italianos. Por eso se dice impostar la voz, imposto, en el lugar. ¿Ah? Él ya está ahí y su voz cae. ¡Pam! Es una impostación natural. Claro que estudió mucho, claro que aprendió mucho, claro que mil cosas, claro que sí, pero eso estaba ahí. Desde el primer día, su impostación natural estaba ahí. En cuanto a compositores, bueno, mi compositor favorito siempre es, lamento ser tan poco original, seguro que hay muchas personas que a lo mejor ahora nos están viendo y me han oído decir esto 1000 veces. Mi compositor favorito es el compositor del que me toca hablar ese día. O sea, sí, o sea, mi pintor favorito es el pintor del que me toca hablar ese día. O sea, no hay otra, porque si no es imposible hacer mi trabajo con el rigor, con la pasión y con la dedicación que se necesita. Naturalmente que cada uno, todos tenemos nuestros gustos y me identifico más, con unos compositores que con otros y con unos músicos que con otros. Claro que sí. Pero si un día me toca hablar de Donizetti, que no sería santo de mi devoción, da igual, el día que me toca hablar de Donizetti, yo muero por Donizetti y lo defiendo a capa y espada donde haga falta. Porque sí, porque incluso en Donizetti, sin gustarme mucho, tengo que ser capaz de encontrar cosas que a la gente le pueden interesar. Y cuando ya pasa toda esta etapa de Ramón, de los escenarios, de ser cantante, la decisión, digamos, después del dolor de dejar esto es continuar en el arte y compartir esa pasión y ese conocimiento que tiene de la música con los demás, dando conferencias y cursos sobre historia de la ópera. Y después llega la propuesta de trabajar en televisión y en la radio también. ¿Cómo puede dar ese paso? ¿Sabía a lo que se exponía en ese entonces? Porque es que entrar en medios masivos supone una exposición enorme, superior a la de un teatro. No tenía ni idea.
ni idea de nada, de lo que me iba a encontrar, pero recuerdo que el productor de televisión que me vio cuando yo estaba dando una charla, me dijo, tenemos que hacer un programa contigo. Yo le dije, bueno, pero si yo no he hecho nada, yo no sé nada. No. Y recuerdo que me vais a permitir que peque un poco de inmodestia, pero recuerdo que él contactó con un director, una persona muy reconocida, y le llamó y le dijo, oye, mira, he encontrado un tipo que habla de esto y tal, no sé qué, yo creo que este tipo tiene algo, pero no sé, yo no sé si este tipo va a saber hablar a cámara, si este tío se va a saber desenvolver en este medio, tal y cual. Entonces, este director me llamó por teléfono y quedé con él. Y bueno, estuvimos hablando y dijo, mira, vamos a hacer unas pruebas de cámara, vamos a hacer una especie de... No era ni tan siquiera un programa piloto, era simplemente, vamos a ponerte una cámara delante, te voy a hacer 5 o 6 cosas y vamos a ver cómo te desenvuelves, ¿no? Y así lo hicimos. Nada, fue todo muy rápido. Al cabo de 4 días vinieron unas cámaras, pim, me pusieron ahí en medio de la calle, 4 cosas que habíamos pensado. Y recuerdo que después del primer take, el tipo dijo, ok, no hace falta que hagamos más takes, no hace falta que hagamos nada. O sea, el tipo sirve para hacer esto, ¿no? Y así empezó todo. Así empezó todo lo de la televisión. Que debo decir que la televisión me ha dado un abanico mucho más amplio de gente a la que llegar y al mismo tiempo ha dejado atrás a una gente más especialista. Es decir, yo antes de la televisión, cuando hacía una conferencia, cuando hacía una clase, pues tenía gente muy especializada. Y mi nivel de esas clases o de esas conferencias era un nivel muy alto para gente que quiere saber mucho. La televisión me dio la oportunidad de decir, mira, ahora no vas a tener un auditorio de 100 personas, vas a tener un auditorio de miles de personas. Pero esas miles de personas no saben todo eso. Y entonces vas a tener que encontrar la manera de, sin dejar de ser riguroso, encontrar el nivel al que todo el mundo se pueda enganchar, para que la persona que no sabe o que cree que no sabe pueda seguir tu discurso y que la persona que sabe o que cree que sabe pueda seguirte también y no aburrirte con lo que cuentes, ¿no? Y así que, fíjate, ahora estoy hablando contigo, estamos a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, con gente ahora que nos estará viendo y eso es un milagro, es un maldito milagro. Es un milagro y es maravilloso. Ese afán de comunicar también lo ha llevado a escribir libros. El libro Si Beethoven pudiera escucharme, así se llama, donde usted comparte historias, anécdotas curiosas de los mejores compositores de siglos pasados, del 18, del 19, mezcladas con experiencias personales. ¿Cómo llega la escritura a la vida de Ramón Gener? ¿Cómo fue hacer ese primer libro? ¿O hubo intentos de escribir anteriores a esa publicación? Bueno, yo soy el típico tipo, como todo el mundo en la vida, que escribió poemas de amor en su adolescencia. No nos vamos a engañar. Todas esas cosas están destruidas. No, pero bromas aparte, cuando de golpe sales en la televisión y de golpe tienes más o menos una repercusión mediática, pequeña, grande, la que sea. Entonces, de golpe, las editoriales se ponen en contacto contigo. Bueno, pues aquí hay un tío que parece que tiene alguna cosa. Igual tiene alguna cosa que escribir también, ¿no? Bueno, y así fue. Muchos editores y muchas editoriales me pidieron escribir sobre lo que hacía en la televisión, que era algo que yo no quería hacer. Pero un día una editora, se puso en contacto conmigo y me dijo, Ramón, tú escribes lo que quieras y yo te prometo que te publico. Y yo le dije, pero fíjate que yo no he escrito nunca nada. Me dijo, no importa, yo sé que va a salir bien. Tú escribes lo que quieras y yo te prometo que te publico. Y así fue ese primer libro
si Beethoven pudiera escucharme, que no tenía ni idea de lo que iba a escribir, simplemente cogí un papel en blanco, empecé a escribir y al final salió eso, que es, sí, como tú muy bien has dicho, es un recorrido por mi vida, no por mi vida porque sea especial, por mi vida porque es la mía simplemente, a través de lo que yo he ido aprendiendo de la música y de donde la música me ha ido poniendo en los sitios, ¿no? Y después llegó This is Art en el 2015, Sí. después del primer libro y de toda esa experiencia. Fueron 30 no, perdón, primero llegó This is Opera. This is Opera llegó primero, sí. En 2015 y fueron 30 capítulos en español y en inglés. Vamos a ver un poquito imágenes de ese programa. Okay. Vamos a ver un poquito, quiero compartirles mi pantalla para que vean un poquito de This is Opera, que es maravilloso. A ver. Wow. Tengo una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día, una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta, una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros, porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Para todos los que penséis que la ópera no es solo para unos pocos, sino para todo el mundo, para todos los que creáis que la música es absolutamente imprescindible, para todos los que no podáis vivir sin arte, sin música y sin ópera, este es vuestro programa. ¡Qué maravilla! Podemos decir que este programa catapultó la carrera de Ramón. O sea, en este momento sí ya se dispara y se convierte en porque ha sido llamado el gurú de la ópera. A partir de este momento es que le llega este gran reconocimiento, este título y este cariño de la gente. Bueno, de golpe el hacer el programa no solo en español, sino también en inglés, pues claro, hace que el programa empiece a viajar por el mundo y que el programa se vea pues en Colombia, en México, en toda América Latina, pero también en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Singapur, yo qué sé, en lugares tan inhóspitos o donde uno creería que nunca le llamaría a nadie, pero en Mongolia o en Egipto, o sea, en todos los lugares que uno se pueda imaginar, ¿no? Y entonces, de golpe, cuando eso pasa, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque ahora que estaba viendo esto y recordando tu última pregunta, cuando yo antes de la televisión recuerdo una persona que venía siempre conmigo a esas conferencias, esas charlas que yo daba, ¿no? Y yo le decía, la persona se llama Josefina, y yo le decía, Josefina, tengo como ganas de poder explicar cosas, tengo como ganas de poder llegar a mucha gente, pero no por ningún afán personal, sino porque, ostras, del mismo modo que a mí me encanta esto, seguro que hay mucha gente que le encantaría y a lo mejor pues no ha tenido la ocasión o el momento o la oportunidad de llegar, ¿no? Y que de golpe, yo recuerdo el primer día que me llamó la Fox de Australia para hacer una entrevista y yo pensé, no sé, pues se estarán equivocando de persona, pero ¿por qué me llaman a mí? Bueno, pues estaban estrenando el programa en Australia y de golpe me llamaron para hacer una entrevista desde Australia, ¿no? Y cuando esto pasó, pues sí, claro, te das cuenta de que todo se va haciendo grande, ¿no? Y es una satisfacción, no porque se haga grande en sí, sino por el hecho de que, bueno, de que tu trabajo llegue a más gente y de que le guste y que la gente pues pueda descubrir nuevos mundos. Es cierto, es cierto. Ramón, ahí en This is Opera, que se ha visto en tantos países, Ramón ejerce un papel de maestro de ceremonias, de actor inclusive, de experto en ópera, de pianista, de animador. Es un programa divertido, entretenido, con un lenguaje diferente. A mí me llama mucho la atención el ritmo del programa, porque sin duda en él podemos encontrar momentos, tiempos, ritmos. Usted concibe sus proyectos como una pieza musical, es una composición.
Bueno, primero habría que decir que tengo un equipo de gente que trabaja conmigo que es impagable y que gracias a ellos consigo hacer todas las cosas que hago. Al final yo soy como Messi, pues estoy allí de delantero centro y marco gol, ¿verdad? Pero tengo un portero maravilloso, una defensa, un centro del campo, tengo todo un equipo maravilloso y sin ellos sería imposible. Pero aquí había una cosa desde el principio, ¿no? Que es muy obvia, pero que uno piensa en ópera y uno puede pensar, oh, pues esto va a ser un tostazo, esto va a ser un rollo, una cosa antigua, que no sé qué, que explica, no sé qué. Claro, yo como nunca lo viví así, siempre lo viví como una cosa actual, apasionante, divertida, que me atrapaba, pero desde el estómago, ¿no? Pues yo lo quise contar siempre así. Y de hecho, cuando empecé a trabajar y cuando empecé a escoger mi equipo con el que trabajar, mi equipo de guionistas para que me ayudaran con los guiones, mi equipo de todo el mundo de mi equipo, solo puse 2 condiciones para escoger a la gente de mi equipo. Una era, tienen que ser muy buenos en su trabajo y la segunda es, no tienen que saber nada de ópera. O sea, prohibido que hayan ido a la ópera, que sepan de ópera, que nada. O sea, necesitaba gente totalmente virgen que pudiera acercarse a Turandot, a la Bohème, a la Traviata, a Carmen, de un modo totalmente naif por primera vez. Y que ellos me pudieran decir, ¿qué ves? Muy bien, ahora has visto la ópera, ¿qué ves? ¿Qué te ha dicho? Y a partir de ahí, pues, todas esas cosas que tú dices, ¿no? Al final, la ópera siempre habla de las cosas que son importantes en la vida y de las cosas actuales, de las cosas muy actuales. Claro, la ópera siempre ha tenido esa capacidad de trascender en el tiempo, de contar historias que realmente las ves y fueron escritas hace tanto tiempo y concebidas hace tanto tiempo y las ves y siguen siendo temas actuales porque se trata de temas viscerales, Claro. se trata de la vida, se trata del amor, se trata de la traición, Sí. en fin, o sea, del poder, Sí. de la pobreza, de la riqueza. Entonces, siempre esas cosas han existido y la ópera las trae, bueno, cada vez que me encanta, además, cuando logro encontrar ese tipo de obras donde la ópera se trae a ese lenguaje contemporáneo. Me gusta cuando se asume la ópera como algo que se puede además moldear de una manera diferente y no dejarla tan pura. Claro. De esa ópera de ahora, Ramón. Claro. De esa ópera donde se experimenta. Claro. Fíjate que en ese pequeño tráiler que has pasado era de un capítulo, del último capítulo de la serie que se llama La ópera es la vida. La ópera es la vida. O sea, es que no hay... Yo me estuve devanando los sesos y no tengo una mejor definición. La ópera es la vida, ¿no? Y cuando tú hablas de, yo qué sé, pues imagínate, óperas sobre Romeo y Julieta, ¿cuántas hay? Pues muchísimas óperas sobre Romeo y Julieta. Cuando uno lee a Shakespeare y tú lees los versos de Shakespeare, esos versos que llevan escritos 400 años, tú de golpe los estás leyendo y piensas, pero vaya, si estos versos están escritos para mí, Sí. ¿Cómo es posible? Pero este hombre, ¿cómo lo sabía? Bueno, pues es que no es que lo supiera, es que aparte de ser un genio y seguramente el escritor más grande de todos los tiempos, las cosas que nos pasan son siempre iguales, son siempre las mismas y da igual en la época que vivamos y cómo vivamos. Entonces, al final, de lo que se trata es que la ópera explique las cosas que son importantes y eso lo hace. ¿Cómo hacer eso? Esto ya depende del director artístico, del director de escena, de muchas cosas. Pero lo importante es que si vemos Carmen, entendamos que es una ópera que trata sobre un tipo que es capaz de asesinar a su mujer por celos. O sea, que es una ópera de violencia de género pura y dura. Y eso es lo importante. Que imagínate que estamos en el año 2020 y seguimos todavía con esto. Imagínate. Sí. Una ópera que se estrenó en 1875.
¿Cuántos años han pasado? Y seguimos con lo mismo, Sí. desafortunadamente, ¿no? Pero en todas las óperas hay algo que encontrar sobre nuestra vida. Y por eso es una cosa que es siempre adaptable y, como dices tú muy bien, siempre moldeable a los tiempos. Sí. Ramón, hay un capítulo muy interesante que se traduce en un libro en el 2016, El amor te hará inmortal. Un libro en el que usted viaja como por el tiempo y por el espacio. ¿En qué se inspiró para poder llegar a este libro pues que realmente te hace volar la imaginación? Hay que concentrarse y dejarse llevar, ¿no? Es un viaje. Sí, fíjate que a veces las cosas empiezan de una, o por lo menos a mí me suceden así. Todo empieza de una pequeña idea, ¿no? Había una idea que yo tenía siempre, que era, tengo que hacer un libro en el que yo converse con los compositores, en los que yo les pueda preguntar cosas a los compositores, del mismo modo que estamos haciendo tú y yo ahora que estamos hablando, ¿no? Que yo pudiera hablar con Wagner, que yo pudiera hablar con Verdi, que yo pudiera hablar con Mendelssohn, con Schumann y con Mozart. Y no sabía cómo hacer esa idea, porque era un poco extraño, porque si yo voy a ver a Mozart y me voy a Viena en 1780 a ver a Mozart, ¿cómo hablar con él si yo vengo del futuro y lo sé todo? ¿Cómo no decirle, oye, chaval, tú sabes que vas a ser muy grande? ¿Cómo no? Entonces, pero además en ese momento él era una persona como cualquiera, o sea, no había pasado años y años y años de historia que lo han magnificado y lo han convertido también en el personaje. Exactamente. Entonces, ¿cómo estar frente a él, hablando con él y no decirle todo lo que va a pasar? Y pensé, bueno, pues es igual. Olvida, es como que yo no sé nada. Entonces, si estoy ahí y no sé nada, ¿para qué estoy? Total, que la muerte de mi padre, la muerte de mi papá, me dio la oportunidad de hacer este viaje. O sea, cuando mi padre muere por la enfermedad de Alzheimer, me dio la oportunidad de esto, de encontrar un link, un lugar, un sitio a donde ir, un espacio-tiempo a donde ir y de encontrarme con las tres diosas del destino griegas, que existen en todas las mitologías, pero la griega, como es mi cosa freak de la mitología griega, y con ellas empezar este viaje. Y entonces, en lugar de conversar con toda esa gente, simplemente estar de espectador de toda esa gente, igual que pasa con Canción de Navidad de Dickens, cuando el personaje Scrooge va por los sitios viendo los distintos acontecimientos que pueden suceder, ¿no? Y visitar a toda esa gente, estando pero sin ser visto, y aprendiendo de ellos, de cómo ellos vivieron sus duelos y cómo yo puedo aprender a vivir mi duelo observándoles a ellos sobre el terreno, ¿no? Y bueno, ahora lo pienso y todavía me emociona pensar eso, ¿no? Que la muerte de mi papá me diera la oportunidad de hacer ese viaje que yo llevaba tanto tiempo queriendo hacer. Y lo logró. Un viaje imaginario, un viaje, no sé, hay que leer el libro. Y hay gente conectada que dice que el libro es fantástico, fantástico, que lo recomiendan. Hablan del carisma de Ramón también aquí entre los comentarios que hacen. Te voy a hacer un paréntesis después de terminar un poco este capítulo del libro para contarte qué está diciendo la gente. Okay. José Bro Valero se conectó, está viendo la entrevista. Pregunta que cómo se prepara el vestuario y la puesta en escena. También, digamos, preguntan que si pensaste, Calo Mesa, en cantar otros géneros que no fueran la ópera.
Sí. que tú tienes mucha empatía con el público, que sabes llegarle a la gente. Bueno, hay gente que quiere volverte a oír cantar. Es que fíjate, si me permites, perdona que te interrumpa, Óscar, pero fíjate que la gente es lo mejor del mundo. O sea, todo mi trabajo, o sea, no tendría ningún sentido sin la gente. O sea, lo que hace que mi trabajo tenga algún tipo de sentido es la gente. Y si de repente yo tengo por Facebook o por Twitter o por donde sea, o a través de mi web, alguien que se mete, me manda un mensaje y yo recuerdo, voy a decir ahora, a lo mejor es un poco inocente y naif lo que voy a decir y ruego que me disculpéis, pero recuerdo cuando empezó toda esta aventura de la televisión, que mi productor me dijo, ¿qué esperas de todo este viaje? Vamos a empezar un viaje, no sé hasta dónde nos va a llegar, pero ¿qué esperas? Y yo le dije, mira, igual que cuando escribí el primer libro, le dije lo mismo a mi editora, si solo que una persona lo lea. Si hay una persona en el mundo que lee mi libro y le gusta, o sea, todo habrá valido la pena. Y es un poco lo mismo en la televisión, en la radio. Si hay una persona que escucha lo que yo digo, que me ve y puede descubrir algo, pues todo ha valido la pena, todo. Porque no es por la música, es por la gente. Porque es que la gente es lo que hace que la música viva. Porque la música puede sonar, pero si nadie la está escuchando, Óscar, la música no existe. No existe. No existe. Solo existe cuando hay alguien que escucha, ¿no? Solo Eso, existe el eso cuadro. ¿sí? Sí. Eso pasa con la música, eso pasa con los libros. Exacto. Si el libro no lo lee nadie, el libro no existe. Si el cuadro no hay nadie que lo observe, está ahí, pero está esperando a ser observado, porque para eso ha sido hecho, para ser observado, ¿no? Para que puedas mirarte en él, para que puedas reflejarte en él, para que puedas descubrir quién eres en él, para que puedas descubrir por qué lo pintó el pintor, por qué, quiénes son los personajes del cuadro. Y aquí llegamos precisamente a ese 2017 donde Ramón es protagonista de una nueva etapa también y de un nuevo proyecto que es This is Art, 24 capítulos grabados ya ahora sí en catalán, Sí. en español, en inglés. Sí. Y este es un viaje, otro viaje, por la historia del arte a través de las emociones humanas. ¿Cómo nace This is Art? Después es un hijo de This is Opera, de alguna manera, una patica que le salió a todo esto. Sí, pues es así. Sí, es un poco así, ¿no? Porque la música no solo es música. Cuento una anécdota que a lo mejor también alguien me la ha oído, pero yo, estando con Victoria de Los Ángeles, con mi maestra, estando en su casa, cantando, yo estaba ahí, ella estaba al piano acompañándome, estaba estudiando, y yo estaba cantando, y en un momento determinado de la canción, ella se detiene, deja de tocar y me dice, ¿qué haces? Y yo digo, pues estoy cantando. Me dice, no estás cantando. ¿Cómo que no? Estoy cantando. Me dice, no, estamos haciendo notas. Y yo le digo, ¿cómo que estamos haciendo notas? Me dice, sí, solo haces notas, do, re, mi, pero no cantas. Notas, solo notas. Y cantar no es hacer notas, es hacer música. Digo, bueno, pues es lo que intento. Digo, no, y entonces ella fue la persona que me empezó a meter en la cabeza que la música no era música, sino que para entender la música y ver todos los lados de la música, de este poliedro inmenso por donde poder ver la música, ella me dijo, ponte a estudiar historia del arte, ponte a estudiar antropología, ponte a estudiar idiomas, ponte a estudiar historia de la literatura, empieza a leer a este, lee poesía, lee esto, lee lo otro. Me dijo, porque si no, nunca podrás hacer música, solo vas a hacer notas. Y desde cuando todo esto acabó, el This is Opera, y salió la oportunidad de poder ir más allá de la música, de la ópera, me hizo muy feliz.
poder explicar un poquitín sobre el arte. En el This is Art no solo hay arte, también hay música, porque yo soy incapaz de irme de la música, pero poder explicar que todo es una única cosa, que es imposible ver el Moisés de Miguel Ángel sin música y que es imposible escuchar la novena de Beethoven sin entender la Capilla Sixtina. O sea, que todo está junto. Todo es conectado. Además pertenece a momentos históricos. El arte siempre refleja, traduce los momentos históricos y los eventos importantes de la humanidad. La imaginación, Ramón, la imaginación hace parte fundamental de su trabajo. Usted le imprime a todo ese toque de fantasía, de magia, de lo que los artistas se alimentan cuando creen. Cuando creen en algo, pues en un tema, y cuando crean, cuando están haciendo su proceso creativo. En ese estado mental en el que todo es posible, es en el que Ramón se conecta, en el que Ramón está para crear los programas, en ese estado mental artístico. Sí. Yo soy muy fan de un aforismo, de una frase de Albert Einstein, que seguramente debe ser uno de los tipos más inteligentes que haya poblado este planeta, que formula la teoría de la relatividad y que en un momento determinado dice: el conocimiento es limitado. Es decir, nunca podremos conocer todo. Por mucho que conozcamos, siempre habrá cosas nuevas que conocer. Por eso nuestro conocimiento siempre será limitado. Pero la imaginación te puede llevar a cualquier lugar. O sea, el tipo más racional, más matemático, más físico, más perfecto, con su mente mejor estructurada que haya existido sobre la capa de la Tierra, seguramente junto con Leonardo da Vinci, es un tipo que dice: el conocimiento es limitado, pero la imaginación te puede llevar a cualquier lugar. O sea, la imaginación es el primer paso para poder hacer que algo suceda. Si no hay imaginación, no puede suceder nada. Si no lo imaginas, no puede suceder. Primero hay que imaginarlo. Así que, oye, cuando estamos escribiendo guiones, no limits, o sea, no hay límites, ¿sabes? Pues vamos a hacer, ¿qué pasa? No sé qué. Bueno, pues ¿esto cómo lo haremos? No lo sé. De momento lo ponemos sobre el papel y después ya veremos cómo lo hacemos. Pero no renunciemos. Si nos gusta la idea, la escribimos y la ponemos, intentamos lucharla hasta el final. Si después, por lo que es posible, por temas de producción, porque no sé qué, porque el presupuesto, porque lo otro, porque lo de más allá, eso hace que no sea posible, pues intentamos adaptarlo. Pero en el momento de escribirlo, de coger lápiz y ponerse a escribir, hay que imaginar todo, creo yo. Y crearlo en grande. Sí. Lo que dice es completamente cierto. La edición viene después. Sí. Y no solo la edición real que se hace, digamos, en el programa para que salga al aire, sino la edición creativa, porque ese proceso creativo no se puede empezar a castrar desde el inicio. Hay que hacerlo posterior, hay que hacer esa peluqueada, le podemos decir, sí. aquí en Colombia. Sí. Y después cosas que uno dice, bueno, son una locura. Por ejemplo, en este pequeño tráiler que tú has puesto, el This is Art, hay un momento que yo estoy debajo estoy buceando. Ese lugar en el que estoy buceando es un lago que hay en los Pirineos, en invierno, y hace mucho frío. Y recuerdo que solo se podía ir a rodar esa secuencia en invierno, solo. Y entonces el agua está prácticamente congelada, o sea, hay que romper el hielo y meterse. ¿Bien? Y todo mi equipo era: pero estás loco, te vas a meter en el agua, te vas a congelar, no sé qué, lo otro, y nos vamos a congelar todos, porque había un frío de la muerte, ¿no? Pero eso es lo maravilloso de mi equipo, es: chicos, hay que ir, hay que hacerlo, hay que ir y hay que hacerlo. ¿Nos abrigamos? ¿Qué pasa? Pues mira, recuerdo esos días ahí, porque eso fue un proceso de varios días ahí rodando,
como una de las cosas más bonitas que nos ha pasado nunca, morirnos de frío rodando esa secuencia. Porque claro, hay un cámara debajo conmigo, muriéndose también de frío, y un cámara afuera, y un cámara... O sea, oye, es para siempre. Muy bien, vamos a pasar frío. ¿Y qué? Pues pasémoslo. Pero vamos a tener unos recuerdos maravillosos Sí. de momento de la vida. Ramón, usted ha viajado por muchos países, ha estudiado los detalles de muchas culturas alrededor del mundo, porque el arte pues, es el reflejo también de esas culturas, pero por supuesto ha tenido que entender la religión de esos lugares, de esos personajes también. ¿Cómo entiende Ramón la religión y de alguna manera se identifica ya después de tener tanto conocimiento con alguna, digamos, religión de la crianza se quedó o cambió ese concepto religioso a través de los años? Mira, en mi casa tuvimos una educación muy religiosa y yo fui a un colegio muy religioso. Y siempre he sido muy inquieto en el porqué de las cosas. Muy crítico y muy inquieto, las dos cosas. Me encanta todo lo que tiene que ver con intentar encontrar respuestas a las preguntas. Dijéramos que la filosofía es el amor a preguntar cosas que son poco respondibles. El amor a intentar encontrar respuestas a preguntas que no tienen respuesta y que seguramente, y por mucho que las cosas puedan avanzar desde un punto de vista técnico, nunca tendrán respuesta, porque una cosa es el problema técnico y otra cosa es el porqué de las cosas. Pero con esa educación, que me enrollo mucho, perdón, con esa educación religiosa, muy religiosa y muy estricta, siempre empecé a hacerme preguntas y empecé a intentar encontrar otras cosas. Por ejemplo, mi mujer es alemana y ella viene de una cultura muy distinta, también cristiana, pero no católica. Ella viene de un mundo donde Lutero en 1571 hizo uno de los grandes cismas de la Iglesia y empezó el protestantismo, la Iglesia evangélica, la Iglesia protestante. Y por lo tanto tiene una visión del mundo, aun siendo de raíz cristiana como la nuestra, muy distinta, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre me encantó encontrar el porqué y las mitologías. Por eso me encanta la mitología griega y la mitología nórdica y la mitología tal. Y me encantaría mucho tener el tiempo y dedicarme a estudiar a la mitología, a los aztecas, a los incas, a todos esos pueblos que cuando los españoles llegaron allí ya tenían una cultura inmensa, tenían una mitología genial, tenían todo un arco inmenso de dioses y de creencias, de cosas, de gente que siempre, porque el hombre siempre ha tenido esa cosa de intentar encontrar lo sobrenatural, aquello que es intangible, aquello que no sabemos. Yo no sé nada, pero solo sé que la música es imposible, es un milagro. Solo sé que un cuadro de Velázquez es un milagro. Solo sé que Frida Kahlo es un milagro. Solo sé que esas cosas no son ordenables, no son cuantificables, no tienen números, son otra cosa. Y yo cuando estoy sentado en mi casa y estoy al piano y toco una sonata de Beethoven, algo pasa. Sí. Hay alguna cosa, no sé qué cosa es, pero hay alguna cosa. Y entonces sí tengo esa certeza de lo intangible, sí tengo esa certeza de del milagro, ¿no? Hay en el This is Art hay uno de las personas que entrevisto, es Sean Scully, que es un gran pintor contemporáneo. Y él da clase en la Universidad de Princeton actualmente. Y él en la entrevista dice una cosa muy bonita, refiriéndose a otro profesor de Princeton, que era precisamente Albert Einstein. Y Albert Einstein
decía, y esto me lo recordaba Sean Scully, decía, otra vez Einstein, ¿eh? En la vida hay dos tipos de personas. Las personas que piensan que todo es un milagro y las personas que creen que nada es un milagro. Y nada es un milagro. Yo creo que todo es un milagro. Hablar contigo ahora es un milagro. Que haya gente que nos esté viendo es un maldito milagro. Que haya gente que pueda estar interesada en lo que estemos hablando tú y yo ahora es un milagro. Que haya gente que pueda sentir alguna cosa especial frente a las meninas de Velázquez es un milagro. Creo. Es un milagro y realmente tal vez la religión más importante es el amor, la única religión válida. Sí, eso decía precisamente Beethoven, ¿no? Mi religión es amar a la gente y hacer el bien. Eso decía él. Porque él era un hombre que tenía también muchísimas dudas sobre eso. Claro. Pero se hacía también muchas preguntas, ¿no? Imagínate un tipo totalmente sordo que es capaz de escribir esa música, ¿no? Un tío que tiene prácticamente, yo creo, ¿te acuerdas aquello del teléfono rojo para hablar con Moscú, para tener línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca? Pues Beethoven tenía un teléfono rojo para hablar directamente con Dios, porque si no, no se explica. Lo que él hace no se explica. Yo creo que él descolgaba el teléfono y tenía un hotline con el más allá que le explicaba todo eso. Y él dice eso, mi única religión es amar a la gente y hacer el bien. Magia, magia, magia. Ramón, el mundo del arte está en paro, podríamos decirlo, por lo menos un tiempo, mientras este momento difícil de la pandemia pasa. ¿Cómo ve el panorama del arte ahora y cómo lo ve a futuro? ¿Qué se puede esperar de todo esto? Que todo vaya mejor. O sea, me tenéis que perdonar, ¿eh? Yo soy enfermizamente optimista y creo muchísimo en la gente. Y yo creo todo será mejor. Sin duda todo será mejor. Yo también soy optimista, Ramón. Todo. Tengo la sensación cada vez más de que todo es siempre para bien. De que incluso lo peor es para bien. Y bueno, pues imagínate, estamos parados, yo estoy parado en casa, todas mis conferencias se anularon, todos mis cursos se anularon, todas mis clases se anularon, todos mis actos se anularon, todos mis proyectos de televisión se anularon, todo se anuló. Lo único que estoy haciendo es escribir, estoy acabando mi nuevo libro, pero... Yo soy un afortunado por ese paro. Nosotros, en este momento. No, porque estaría con vosotros encantados de la vida siempre, siempre. Pero no sé, he tenido tiempo para pensar muchas cosas, para reflexionar sobre muchas cosas, para pensar en nuevas cosas, para cosas que iba a hacer, repensarlas y hacerlas de nuevo. Bueno, yo lo único, claro, es un momento muy duro para la gente que tiene trabajo, para la gente que pierde su trabajo. Yo ahora mismo estoy en paro. Estoy escribiendo. Bueno, bien, de acuerdo. Soy un escritor que escribe, pero de las otras cosas que hago, pues estoy en paro, ¿no? Pero bueno, todo pasa. Todo pasa. Uno de esos proyectos que se tuvo que cancelar fue la visita a Colombia. Sí. Estábamos súper pendientes y entusiasmados para estas conferencias y tuvieron que ser reprogramadas para una fecha que todavía no es cierta, no está establecida. ¿Cómo ha sido la relación de Ramón con Colombia? ¿Qué cercanía tiene, aparte de una visita que tuvo en algún momento para la Feria del Libro, ¿no? Sí. Estuve, yo creo que es hace 2 años, invitado por el periódico El Tiempo, por la Feria del Libro, la Filbo, en Bogotá, y fue una experiencia fantástica, o sea, fantástica. Lo recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo con muchísima alegría el cariño de la gente. Recuerdo en la Filbo hicimos un acto con Roberto Pombo, director del periódico, y yo.
tuvimos una charla, la sala estaba llena, estaba abarrotada de gente, recibí muchísimo cariño. Y Óscar, es de lo que hablábamos ahora mismo. O sea, que yo de golpe me coja un avión, me vaya a 10.000 kilómetros de mi casa, aterrice en un lugar y que haya un montón de gente que me ofrezca su cariño, yo es que me quedo sin palabras. Es que me quedo sin palabras. Es que no sé qué decir. No sé ni qué decir. Pues recuerdo dar las gracias constantemente a la gente y la amabilidad de la gente, es lo que recuerdo. Yo creo de alguna manera que es muy cierto eso de que lo que das es lo que recibes. Y pues indiscutiblemente Ramón es un hombre carismático, un hombre cariñoso, un hombre afectuoso y un hombre generoso, porque no todo el mundo que tiene el conocimiento es capaz de compartirlo de esta manera tan amplia y de esta manera también, además, tan paciente. Yeah. Y de esta manera tan cercana, Ramón, es que encontrar ese lenguaje no es fácil, encontrar un lenguaje donde uno pueda hablar de temas técnicos o de temas creativos o de temas históricos y de temas complejos, pero que le lleguen a todo el mundo. Volver eso simple es toda una ciencia, Ramón, no es fácil. Bueno, es un camino que recorrer, ¿no? Al final cada uno en la vida encuentra un camino y fíjate que hay mucha gente de la que me seguía al principio, cuando hablábamos antes, ¿te acuerdas? Yo te decía al principio, pues yo hacía unas conferencias muy elevadas, muy técnicas, venía gente muy especializada a verme, puesto que yo estaba en un círculo mucho más pequeño. Mucha de esa gente ahora a veces me encuentra y me dice, bueno, Ramón, es que claro, ahora eres más popular, explicas las cosas un poco más para el gran público. Una expresión que no me gusta, pero para que nos entendamos, para el gran público. Y claro, antes me gustabas más porque me explicabas más cosas de mi nivel y yo aprendía. Y cada vez que me dicen eso pienso que acerté en mi camino, que acerté en por qué esa gente ya sabe, ya tiene otros medios para llegar a todos los lugares que quiere llegar. No me necesitan a mí. Pero hay mucha gente, a lo mejor en un barrio de Bogotá o en un barrio de Medellín o en Chiapas o en España, en 1000 sitios, o en Australia, como he dicho antes, que de golpe, pues, no sé, encuentran alguna cosa y eso es, no sé, seguramente soy un inocente y un naif y un estúpido, pero me hace ilusión pensar que de pronto, pues, alguien en, yo qué sé, en Valparaíso, pues, dice, pues yo no sabía que existía esto, ¿no? Y eso no sé, es el camino que escogí y es el camino que me hace feliz cada día, no solo a mí, a mi equipo, a todo mi equipo que trabajamos para esto. Da sus frutos. Mira, por ejemplo, yo te estoy robando los minutos de más porque... No te preocupes, yo estoy aquí con todo el placer del mundo. Yo me enrollo mucho, o sea que el momento que me quieran, Ramón, cállate ya, yo me voy y ya está. Yo soy parecido, Ramón. Me encanta hablar. Dice Edgar Humberto Álvarez que estaba súper pendiente, además de esta entrevista desde esta semana y me había escrito que se iba a conectar seguro, que es un honor escucharlo, Ramón, que quedó frustrado por no poder ir a la Feria del Libro de Bogotá para la charla, que This is Ópera le encanta por el contenido divertido y la labor pedagógica. Mira que me da... pues, le aporta a lo que yo te estaba diciendo ahora. Dice que acerca a la gente al mundo de Bizet, de Mozart, de Wagner, etc. Bueno. A la gente le gusta. Lo que pasa es que no sabe cómo acercarse. Claro.
a veces de pronto, perdona, Oscar. Bueno, primero muchísimas gracias ¿cómo se llama esta persona? Humberto Álvarez. Además es un gran artista. Bueno, pues un saludo muy cariñoso para él, un abrazo virtual desde aquí. Muchísimas gracias por todas sus palabras. De corazón lo digo. Claro, de repente uno se encuentra frente a un mundo que es inmenso, que es la ópera, la música clásica, el arte. Y pues, a veces puede resultar complicado encontrar la primera puerta para entrar. Porque yo creo que cualquier persona entiende que ahí hay un mundo. Hay un mundo inmenso, pero claro, a veces es tan inmenso que uno puede sentir un cierto temor, una cierta angustia, un cierto complejo incluso de inferioridad. ¿Cómo hago? Pero sí es cierto que, y esto es así, el que encuentra la puerta y entra, ahí se queda, porque allí hay muchas respuestas y muchos lugares donde encontrarse y muchos lugares hermosos donde poder vivir. Es cierto. Y ese viaje por la música es imparable, es interminable, está lleno de sorpresas en cada esquina. Ramón, en cuanto al arte de Colombia, ¿qué cercanía tiene, qué conocimiento tiene de lo que está pasando acá? De pronto, frente a cantantes de ópera, ¿ha conocido algunos? Mira, tuve la ocasión de conocer, que me hizo mucha ilusión, a Valerio Lanchas, porque sí, él canta mucho en España. Es un tipo encantador, magnífico, y tuve la suerte de coincidir con él en un programa de televisión en Colombia cuando estuve me tendréis que perdonar y disculpar, con una presentadora de televisión muy carismática, una señora muy amable. ¿Cómo se llamaba? Maldita sea. ¿Puede ser que el programa se llamara Semana o algo así? Bueno, pero entonces fue en Semana TV, sí, en el programa de la revista, pero no sale por televisión, creo que sale solo por... sí sale por televisión. Sí, no lo sé. Bueno, aparte... Bueno, no me quiero... Internet. Sí, no me quiero dejar a nadie porque naturalmente estuve en Señal Colombia, estuve en la radio, estuve en todos lados y en todos lados me trataron de maravilla. Pero he recordado este momento porque ahí conocí a Valerio, y que es un tipo encantador y fascinante y que muy divertido, que explicaba, explicó una cosa que me hizo mucha gracia y que la recuerdo siempre y que aprovecho siempre para contarla porque me parecía una anécdota magnífica. Cuando él comentaba su relación con su madre, él es bajo, cantante de ópera, tiene voz de bajo, ¿no? Y claro, él se está cuidando la voz, está haciendo siempre esas cosas locas que hacen los cantantes, ¿no? Y entonces él explica muy graciosamente cómo su madre decía, pero Valerio, es necesario hacer todas estas cosas, estar en ayunas, no comer, no desayunar, no tener aire acondicionado, no sé qué, por toda la voz. Y él le decía, mamá, soy un cantante de ópera, ahora me voy a ir al teatro, yo me voy a vestir de faraón egipcio y voy a cantar Aida en italiano. ¿No te das cuenta que no tengo un trabajo normal? Nada de lo que yo hago es normal, ¿no? Eso es lo fascinante de este mundo, que nada es normal, que todo es una aventura, que todo es fascinante, que a cada momento las cosas cambian, ¿no? Y me encantaría llegar a Colombia y que, como te digo, que pudiera aprender todas esas cosas, el arte precolombino, sobre el que sé tan poco, de intentar entender más cosas más allá de Botero, que es lo que todos conocemos, ¿no? De poder entender cuál es el pulso de la gente ahí, qué es lo que se hace, qué es lo que se deja de hacer. Todo eso me encantaría. Y ojalá pueda ir y ojalá podamos hacer toda esa cosa que se nos quedó colgada y aparte de ir y poder explicar mis cosas, lo que más me gustaría es poder aprender, poder hablar con la gente, que la gente me explique cosas, ¿no? Porque al final es un poquitín una especie de maldición que tengo encima, perdonad, que es que siempre me encuentro yo hablando y explicando cosas cuando en realidad lo que de verdad me gusta es escuchar y que la gente me cuente cosas. Sí, hay que estudiar mucho para lograr ese bagaje y ese nivel de conocimiento, Ramón. Pero también hay cosas que se facilitan mucho por esa interacción con los otros. Aprender de los otros es tal vez la manera más fácil porque
los estás oyendo, no solo leyendo, sino que ves cómo interpretan el conocimiento. Sí entiendo ese punto, y yo soy de los que prefiero aprender un poco, o mejor dicho, prefiero aprender más en las tertulias y en lo que me transmiten los demás. Ramón, aquí en Colombia estamos esperando que todo esto termine, los seguidores tuyos, para poderte tener, para poder tener esa conversación, esa cercanía, así sea con nuestro tapabocas, qué sé yo, cómo nos vamos a inventar este futuro, pero quiero hacer extensivos los mensajes que vienen por aquí, que puedo leer ahora, y es que hay mucha gente que te quiere, que te espera, que te sigue, que ve los programas, que está pendiente de tus libros, y que tiene esa conexión con el arte, y le ha crecido además ese amor por el arte a través de tu trabajo y de lo que haces. Entonces hay mucha gente agradecida, y para que veas que el aplauso no se acabó cuando te bajaste de los escenarios, la gente siguió ahí. El agradecido soy yo, sí o sí. Eso siempre. Eso, de verdad. Es que al final no hay palabras. Yo lo único que puedo decir a todo el mundo es muchas gracias de todo corazón. De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo. No, Ramón, a ti yo te robé en este momento 12 minutos porque ha sido una conversación muy agradable. Estoy súper agradecido yo también, además, a nivel personal, por este tiempo. Aprendo mucho de tener este tipo de contactos. Y a toda la gente que está allá, que se quedó todo este tiempo, muchísimas gracias. Sí. Te lo digo, pues, que no bajó mucho. Estuve viendo el contador y la gente estuvo constante. Eso es una maravilla. La gente estuvo ahí tenaz, como dicen ahí, tenaz. Ramón, bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Odette Ferré, Arts and Cultural Management, y bueno, vuelvo y le reitero, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Ramón, muchísimas gracias, un abrazo enorme, y que continúes tranquilo y feliz en esta cuarentena hasta que ya nos y que la próxima vez que nos veamos sea personalmente, face to face. Eso espero. Un beso muy grande para ti, Óscar, para Odette y para todos los que estuvieron ahí siguiendo esta conversación. De corazón, muchas gracias y un beso muy grande a todos. Muchas gracias. Ahora sí te puedes ir a dormir, Ramón. Chao. Chao. Adiós.